A ver, ¿cómo es posible que una empresa pase de estar, literalmente, a punto de desaparecer a convertirse en una de las compañías más valiosas del planeta? Bueno, pues esa es la historia de Apple. Y hoy vamos a desgranar no solo esa remontada increíble, sino también la genial arquitectura financiera que lo hizo todo posible. Es que para hacerse una idea de la magnitud de esta historia tenemos que viajar a 1997. En aquel momento Apple estaba en caída libre, vamos. La cosa estaba tan mal que su gran rival, Michael Dell, llegó a decir públicamente lo que muchísima gente pensaba por lo bajo: cierren la empresa y devuelvan el dinero a los accionistas. O sea, el nivel de crisis era ese. Y cuando decimos crisis, no es una exageración. La situación era límite, de verdad. Cuando Steve Jobs vuelve a la empresa que él mismo cofundó, lo que se encuentra es una auténtica bomba de relojería. A Apple le quedaban, atención, solo 90 días para declararse en bancarrota. El reloj corría, y muy deprisa. Y es justo aquí donde empieza una de las remontadas empresariales más espectaculares que se recuerdan. Porque no se trataba solo de sobrevivir, Se trataba de poner los cimientos para una transformación total. Y las primeras decisiones de Jobs fueron clave, decisivas y en más de un caso totalmente inesperadas. Jobs, que no era de andarse con rodeos, atacó el problema por dos flancos a la vez. Lo primero, necesitaba dinero, y lo necesitaba para ayer. Y lo segundo, tenía que poner orden en el caos. La línea de productos de Apple era un lío tremendo. Confusa, dispersa, aquello necesitaba un recorte radical, pero ya. Y aquí es cuando llega la primera gran sorpresa, el primer giro de guión. Jobs negocia una inversión de $150 millones con Microsoft, su archienemigo. La gente no se lo podía creer. De hecho, durante la presentación del acuerdo, el público le abucheó. Parecía una traición. Pero Jobs lo tenía clarísimo. Su lógica era aplastante. Necesitamos toda la ayuda posible. Y ese dinero, simple y llanamente, salvó a Apple. Vale, con la caja un poco más saneada, Jobs se lanzó a por el segundo problema, el caos de productos. Y lo que hizo fue legendario. Cogió un rotulador, se fue a una pizarra y dibujó una simple matriz de 2×2. El objetivo, simplificarlo todo de una manera brutal. Pasaron de tener más de una docena de modelos de Macintosh a solo 4 productos. 4, uno para cada cuadrante, consumidor y profesional, y sobremesa y portátil. Esta claridad, esta sencillez, fue absolutamente revolucionaria. Pero claro, una empresa no es solo hardware. Apple había perdido algo más importante, su alma, su identidad. El corazón de la marca se había diluido. Así que la siguiente fase de la remontada consistió en redefinir qué significaba ser Apple. Y vaya si lo hicieron, con una de las campañas de publicidad más icónicas de todos los tiempos. Pero ojo, que esta campaña legendaria estuvo a punto de no existir. Resulta que cuando la agencia de publicidad le presentó a Jobs el guión del famoso anuncio, el de los Crazy Ones, su primera reacción fue un rechazo total y absoluto. Dijo literalmente que era una mierda de agencia de publicidad. Así, tal cual. Y es que la idea que había detrás de la campaña era potentísima. La clave no era vender ordenadores, no. Se trataba de vender una filosofía. El objetivo era asociar la marca Apple con los genios, los rebeldes, los visionarios que han cambiado el mundo. El mensaje era cristalino. Apple no vende ordenadores, fabrica las herramientas para esa gente que ve el mundo de otra manera. Y de repente, en uno de esos giros que definen una historia, Jobs cambió de opinión. Después de ese rechazo tan visceral, se paró, lo pensó mejor y delante de los mismos creativos dio un volantazo de 180 grados. Se dio cuenta de que aunque era un riesgo, ese era exactamente el mensaje que Apple necesitaba. Fue una decisión que lo cambió todo para la marca, para siempre. Bien, marca revitalizada, filosofía clara, ahora venía lo bueno. Había que demostrar todo eso con hechos, con productos. Y lo que vino después fue sencillamente una década de innovación como pocas veces se ha visto, que no solo consolidó la remontada de Apple, sino que puso patas arriba varias industrias enteras. El ritmo fue absolutamente frenético. Primero, el iMac en el 98, un éxito inmediato. Después, en 2001, el iPod, que se comió el mercado de la música digital. Luego, claro, el iPhone en 2007, que reinventó la telefonía. Y para rematar, el iPad en 2010, creando de la nada una categoría de producto nueva. Cada lanzamiento era un golpe en la mesa, uno tras otro. Pero claro, todo este éxito mundial trajo consigo un nuevo reto, un problema, de ricos, si se quiere. ¿Qué hacer con los miles y miles de millones de dólares de beneficios? Y aquí es donde empieza la otra historia, la cara B del disco, una mucho menos conocida, una de ingeniería financiera tan compleja y tan deliberada como el diseño de un iPhone.
Y esto nos lleva a la pregunta del millón, o bueno, de los 100.000 millones. ¿Cómo narices acumula una empresa esa cantidad de dinero en efectivo fuera de su país? Pues ya se puede imaginar que no es por casualidad. Es el resultado de una estrategia fiscal diseñada con la precisión de un cirujano. Para entender el truco hay que tener claro un concepto, la residencia fiscal. Es muy sencillo, es el país donde una empresa, por ley, tiene que pagar sus impuestos. Pero en Apple se hicieron una pregunta mucho más interesante, casi filosófica, ¿y si fuera posible no ser residente fiscal en ninguna parte? Y aquí es donde encontraron la grieta en el sistema, una diferencia fundamental entre dos leyes fiscales. En Estados Unidos, una empresa es residente fiscal del lugar donde se ha constituido. Sencillo. Pero en Irlanda, la residencia fiscal depende de dónde se gestiona y controla esa empresa en el día a día. Y esta pequeña diferencia lo es todo. La estrategia, hay que decirlo, fue brillante. Lo que hizo Apple fue crear filiales en Irlanda, pero dirigirlas y gestionarlas desde California. ¿El resultado? Una especie de limbo fiscal perfecto. Para Irlanda, esas empresas no eran residentes allí porque se gestionaban desde Estados Unidos, y para Estados Unidos tampoco eran residentes allí porque estaban constituidas en Irlanda. Habían creado empresas fantasma a efectos fiscales. Impresionante. Vale, ahora vamos a ver cómo funciona exactamente esta maquinaria y la escala, que es verdaderamente asombrosa, de los beneficios que se mueven por ella. Porque esto no es un truquito contable, ¿eh? Esto es una arquitectura financiera global. El mecanismo principal se llama acuerdo de costes compartidos. A ver si lo explico fácil. Casi toda la magia de Apple, toda la investigación, el diseño, el software, todo eso se crea en Estados Unidos. Pues bien, a través de este acuerdo, la matriz de Apple básicamente le vende los derechos para explotar esa propiedad intelectual fuera de América a sus filiales en Irlanda. A cambio, estas filiales solo pagan una pequeña parte de los costes de esa investigación. El negocio es redondo. Y el efecto de esto es, bueno, es simplemente asombroso. Miremos los datos de 2011, por ejemplo. El 64% de todos los beneficios de Apple a nivel mundial, antes de impuestos, se registraron en Irlanda. Y eso a pesar de que casi todo el valor se crea en Estados Unidos y las ventas son globales. A Estados Unidos solo se le atribuyó un 30%. Es una desviación de beneficios a una escala masiva. Claro, Irlanda no se eligió al azar. Allí, Apple consiguió negociar un acuerdo fiscal especial con un tipo impositivo por debajo del 2%. Pero es que con la estructura de empresa fantasma, la cosa fue a más. En 2011, una de sus filiales irlandesas tuvo 22.000 millones de dólares de ingresos y pagó un tipo impositivo real efectivo del 0,05%. 0,05. Es casi nada. Y si miramos el acumulado, las cifras dan auténtico vértigo. La filial irlandesa principal, Apple Sales International, generó 74.000 millones de dólares solo entre 2009 y 2012. Por toda esa barbaridad de dinero, la cantidad de impuestos que pagó fue, bueno, prácticamente insignificante. Y así es como cerramos el círculo. Think Different, aquel eslogan que homenajeaba a los rebeldes que cambian las reglas del juego, parece que también inspiró una arquitectura financiera que desde luego opera en los límites del sistema. Y la pregunta final es casi obligada. ¿Es esta ingeniería fiscal la máxima expresión de ese pensar diferente? ¿O es más bien un plan que deforma las reglas del comercio mundial para todos los demás? La respuesta, supongo, no es nada sencilla.